reconocer que esta generación de futbolistas ecuatorianos me parece realmente fantástica. Fantástica. Yo creo que Ecuador tiene la mejor generación joven del fútbol de Sudamérica, sacando al campeón del mundo y sacando a Brasil, ¿no? Yo siempre a Argentina y a Brasil los pongo en un lugar diferente dentro de la Conmebol, son claramente los máximos animadores. Ecuador va por la consolidación de aquello que ya mostró en el último Mundial. O sea, ya no es una sorpresa los Torres, los Arboleda, los Hincapié, los Ángelo Preciado, los Tupinián, para mí el mejor lateral zurdo del fútbol de América, Moisés Caicedo, uno de los 5 mejores mediocampistas modernos del mundo, Grueso, la experiencia de Valencia, ahí es donde tal vez falta un acompañante, ¿no? No se consolida Gonzalo Plata, pero ahí apareció Kendry Páez, con 16 años mostrando su dimensión de futbolista, su estatura de futbolista, el hombre Independiente del Valle, haciéndose eje y fuerte en el equipo con esa edad, en un partido eliminatorio frente a una selección poderosa, frente a De la Cruz, frente a Valverde, frente a Darwin Núñez, frente a Cáceres, frente a Roget. No tuvo ningún miedo el juvenil, el gurrumín ecuatoriano, elegido por Sánchez Vaz para ser el que maneje los hilos en la mitad de la cancha, jugando muy bien los minutos que le tocó hacerlo. Insisto, para mí la generación ecuatoriana de jóvenes es muy, pero muy buena y va camino a consolidar, creo, hay que ver si luego esto se confirma, un Ecuador con presencia mundialista en forma ininterrumpida. Creo que esta generación llegó para escribir un capítulo importante. Más la presencia de los experimentados Valencia, capitán, figura, bandera, emblema, Galíndez, muy importante también, Mena, que ya no es un jovencito, pero tampoco es un viejo. Creo que tiene muy buen equipo y un muy buen plantel Ecuador para empezar a soñar. Recién hoy pagó su deuda Ecuador. Qué difícil arrancar el camino así, ¿no? Porque recién hoy quedó en 0. Dirán, ¿cómo quedó en 0, Martín? ¿Qué estás diciendo si ganó Ecuador? Claro, Ecuador ganó, consigue 3 puntos, pero arrancó la eliminatoria -3, porque fue el castigo que le impuso la FIFA por la mala inclusión de Byron Castillo en la eliminatoria pasada. De modo tal que recién hoy empieza la eliminatoria para Ecuador. Y hoy, increíble e injustamente, por ejemplo, está igual que Bolivia. Aunque claro, el futuro de Ecuador es mucho más promisorio que el de Bolivia, porque Ecuador ganó uno y perdió otro, porque está a la altura de Argentina y de Uruguay, porque hace partidos parejos, porque tiene muy buenos jugadores, porque los tiene sobrevolando los altos equipos del mundo. Pero en lo que a matemáticas se refiere, la historia indica que hoy Ecuador tiene 0 puntos, que se puso al día, que pagó su deuda con estos 3 que consiguió frente a Uruguay en un gran partido. Yo creía antes del match que era el mejor de la eliminatoria en esta segunda fecha y entiendo que hasta el momento no me decepcionó. Pero yo creo que Ecuador es un justo ganador del encuentro. Había sido más Ecuador hasta que llegó la apertura del marcador de la celeste vestida de blanco. Había sido mucho más Ecuador, lo había tenido Ener, lo había tenido Ángelo Preciado, era mucho más que el Uruguay se abusó de un presente chileno desconocido, anodino, chato, de los últimos tiempos, tal vez el más flojo Chile que hayamos visto. A ese mismo Uruguay hoy le tocó uno de los mejores Ecuador de la historia. Y ahí también un poco la explicación, ¿no? Que tal vez nos volvimos locos con lo que vimos de Uruguay el otro día, fue muy bueno, pero había que poner en contexto también lo que ofreció su rival. Hoy, en la altura de Quito y frente a un rival de un fuste mucho mayor que el Chile del otro día, Uruguay mostró que va a tener que seguir trabajando, que tiene todo el crédito con jugadores jóvenes, con un gran entrenador, que lo ganó bien Ecuador, que hubo un pueblo que acompañó en Quito a su seleccionado, buscando en el Casablanca conseguirlo, los 3 puntos los consiguió, pero sobre todo las cosas buscaba recomponer lo que no pudo hacer en la Argentina, habiendo hecho un buen partido, que era conseguir alguna unidad. Los consiguió, insisto, creo yo con justicia, no le sobró tanto, pero jugó bien Ecuador y fue un poco más que Uruguay, que de alguna manera deja una imagen un poco más deshilachada, más desdibujada que la que vimos los otros días. El crédito para el equipo de Bielsa es infinito, es infinito. En el segundo tiempo fue más Ecuador, nuevamente fue más Ecuador. Pudo haber ampliado la cuenta cuando Nández le comete un penal clarito, indisimulable a Pervis Tupinián. Una vez más quiero decir que para mí es el mejor lateral izquierdo que tiene el fútbol de América.
por encima de los argentinos, por encima de los brasileños, por encima de los uruguayos, por encima de todos, creo yo, Estupiñán, pasando un momento notable, el futbolista del Brighton de Inglaterra. Se mete en el área, amaga a ir para adentro, va para afuera, Nández le comete infracción y la ejecución recaía nada menos que en el capitán, en la figura. Era un hombre que viene de ejecutar muy bien sus penales, los tuvo con el Internacional de Porto Alegre, y fue a buscar la misma ejecución frente a su compañero Roget, porque esas paradojas del destino lo puso a Valencia contra Roget. Se conocen como pocos, ¿no? Se enfrentan todos los días, se ven las caras todos los días. Muchas de las prácticas de penales deben ser Valencia contra Roget, teniendo en cuenta que el Inter juega Copa Libertadores y se define por penales. Y fue a buscar la misma ejecución que tuvo contra Armani hace no muchos días y le dio tan buen resultado. Esperó hasta último momento que Roget se inclinara, se inclinó sobre su mano derecha, igual que el arquero de River, Franco Armani, abrió el pie derecho, Ener Valencia, buscó el palo de la mano zurda del uruguayo Roget, pero lo abrió demasiado el pie y la pelota se le fue mucho más allá de los 7.32. El remate desviado dejaba atónitos a todos los presentes allí en Quito y hacía cuesta arriba la tarea para Ecuador, porque es imposible soslayar un aspecto con el que Ecuador arrancó esta eliminatoria. Ecuador recién hoy se puso al día. Ecuador recién hoy pagó su deuda con el gol de Félix Torres después del córner. Félix Torres se queda ahí esperando la jugada y termina arremetiendo como un 9 de área, como un delantero voraz, con los pies hacia adelante para marcar el segundo de Ecuador, que refleja mucho más lo que pasó en el partido